Hola, bienvenidos. Vamos a hablar en este video tutorial acerca de lo que son los controladores de dominio. Los controladores de dominio es muy bien conocido en lo que son las redes Windows. Existen varias posibilidades de poder armar lo que es un controlador de dominio, pero antes de entrar con lo que es un controlador de dominio, vamos a ver algunos conceptos generales como lo que es el Active Directory o directorio activo, lo que son los servicios de dominio del directorio activo, lo que es el controlador de dominio, y dentro de todos estos conceptos hay otros como son los usuarios, los equipos, los grupos y las unidades organizativas. Muy bien, enseguida vamos a platicar sobre lo que es un esquema de red sin servidor. Aquí podemos ver gráficamente lo que es un esquema de red sin servidor, donde tenemos aquí clientes de redes Windows, un cliente de red con un sistema operativo Linux, aquí tenemos otro cliente de red con un sistema operativo Windows, por aquí tenemos un servidor con Windows, aquí un servidor con Linux, aquí tenemos una impresora de red, todos estos conectados a un dispositivo de conexión de redes como puede ser un switch o un hub. Bien, este esquema de red sin servidor podríamos decir con lo que es una red no administrada. En esta red no administrada, cada uno de estos equipos se utiliza de forma totalmente individual. No hay tampoco una gestión de los usuarios en la cual le demos privilegios de acceso a los usuarios. No hay también alguna forma en que podamos gestionar cuáles son los recursos que puede tener acceso cada uno de los usuarios, o tampoco podemos tener un control de quiénes pueden iniciar sesión, cuáles son sus recursos a los que puede tener acceso, ni tampoco podemos controlar a qué horas o qué días de la semana puede iniciar sesión. En este esquema, cada uno de los equipos son en forma individual. En cada una de estas máquinas se centraliza lo que es la gestión de usuarios. Es decir, no tenemos un servidor que se encargue de gestionar lo que son usuarios y contraseñas. Es decir, lo que es el usuario y la contraseña radica en cada uno de los equipos, y esto puede ser considerado una forma ineficiente, además de insegura. Este esquema pudiera representar algunas ventajas para oficina. ¿Por qué? Porque podría ser más económica su implementación de este esquema de red sin servidor. Pudiera ser también que tenga algunas otras ventajas, como que pudiera ser más económico. Pero así como puede representar esas ventajas, también tiene sus desventajas. ¿Por qué? Bueno, pues dentro de sus desventajas es lo que acabamos de mencionar, que no hay una gestión de usuarios, ¿sí? También no hay una seguridad que podamos controlar o centralizar desde un equipo, desde un sistema operativo con arquitectura de red. Por lo tanto, esto puede ser considerado una forma insegura de trabajar. Muy bien, vamos a hablar pues lo que es el Active Directory. ¿Qué es el Active Directory o directorio activo? Bueno, pues es el servicio de directorio de una red con Windows Server. Ya habíamos mencionado que cuando hablamos de un controlador de dominio, lo que es el directorio activo, siempre lo vamos a relacionar con Windows Server. Aunque como vamos a ver más adelante, esto no es precisamente así. El directorio activo es un servicio de red que guarda en una base de datos toda la información sobre los recursos de la red y permite el acceso de los usuarios a dichos recursos y a determinadas aplicaciones. De esta forma se convierte en un modelo para organizar, controlar y administrar de forma centralizada el acceso a los recursos de la red. Es decir, en una base de datos almacenamos toda la información de usuarios y recursos. Dentro de lo que es el directorio activo, esa estructura se basa en los siguientes conceptos. Lo que es un dominio, que va a ser la estructura fundamental, en la cual nos va a permitir agrupar todos los objetos que se administran de forma estructural y jerárquica. Lo que son las unidades organizativas, que van a ser unidades jerárquicas
inferiores al dominio y que puede estar compuesta por una serie de objetos y o por otras unidades organizativas. Esas unidades organizativas serán los contenedores del directorio activo. También podemos tener grupos, que va a ser un conjunto de objetos del mismo tipo que se utilizan fundamentalmente para la asignación de derechos de acceso a los recursos. Normalmente son de usuarios. Y enseguida tenemos lo que son los objetos, que forman una representación de un recurso de red, como pueden ser usuarios, puede ser una impresora, puede ser una computadora, inclusive puede ser una unidad de almacenamiento, llámese una unidad de respaldo en cinta, una unidad de respaldo, un disco de estado sólido, etcétera, etcétera. Muy bien. Enseguida, aquí tenemos la representación que estábamos mencionando, que tiene una representación de tipo estructural y jerárquica. Una de las ventajas fundamentales del directorio activo es que se separa la estructura lógica de la organización a través de dominios de la estructura física, lo que viene siendo la topología de la red. Por lo tanto, dentro de nuestros servidores vamos a tener un controlador de dominio y ese controlador de dominio tendrá una base de datos donde se almacenarán distintos objetos. Esos objetos, como ya mencionamos, pueden ser usuarios, pueden ser equipos, dentro de los equipos son las computadoras, inclusive podemos tener impresoras. Ahora, toda esta colección de objetos, habíamos mencionado que podemos agruparlas. Generalmente estos grupos estarán compuestas de usuarios. ¿Para qué? Porque esto nos permitirá poder administrar o dar los privilegios hacia los usuarios de una forma más óptima. Muy bien, el Active Directory o el directorio activo ya habíamos mencionado que vamos a tener un dominio. Cada dominio de Windows Server queda identificado mediante un nombre DNS, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Tenemos lo que es un árbol de dominio. En este árbol de dominio tenemos mcgrawhill.es como ejemplo, y a través de este dominio podemos tener otros subdominios. Es decir, tenemos el dominio mcgrawhill.es y a partir de ese dominio puedo tener yo un subdominio que se llame editorial.mcgrawhill.es y otro subdominio que se llame compras.mcgrawhill.es. Ahora, todo este árbol de dominio, este dominio estará dentro de un bosque. Dentro del bosque puedo yo tener algunos otros dominios. Muy bien. El siguiente concepto, el controlador de dominio, el domain control. El controlador de dominio es el servidor con Windows Server donde vamos a instalar lo que es el directorio activo. Dentro de esa terminología que utilizaremos en un directorio activo son los siguientes: el espacio de nombres, en el cual el directorio activo usa las convenciones de nomenclatura de DNS para asignar nombres a los dominios. Esos nombres de dominio pueden estar formados por dos o más palabras separados por puntos, tal como veíamos en el ejemplo anterior, que teníamos el dominio mcgrawhill.es. La resolución de nombres, ¿sí?, siempre que estemos hablando de un controlador de dominio, para poder el controlador de dominio localizar todos esos objetos de dominio, será necesario un servicio de DNS, lo que es un Domain Name Server, el cual va a permitir realizar la resolución de nombres al convertir los nombres de host a direcciones IP y en forma inversa. El controlador de dominio va a ser, pues, el servidor Windows Server que tiene el directorio activo instalado. Es decir, el equipo donde se almacena, se mantiene y se gestiona la base de datos de usuarios y recursos de la red. Otro es el nombre de dominio, que son las denominaciones asignadas a los ordenadores en la red. En nuestro caso llamaremos al dominio mcgrawhill.es, que es el ejemplo con el cual ya habíamos
visto anteriormente. El árbol de dominio es el conjunto de dominios formado por el nombre de dominio de raíz, en este caso mcgraw-hill.es, y el resto de dominios cuyos nombres constituyen un espacio contiguo con el nombre raíz. Es decir, dentro de un bosque podemos tener diferentes árboles o diferentes dominios, como vemos en esta imagen. Tenemos el dominio mcgraw-hill.es con sus respectivos subdominios, y por este lado tenemos otro dominio que se llama microsoft.com con sus respectivos dominios, como pudiera ser soporte.microsoft.com y update.microsoft.com. Enseguida, lo que es el bosque de árboles de dominios va a ser este conjunto de árboles de dominio. Muy bien, lo que es el Active Directory Domain Service o el ADDS va a proporcionar esa base de datos distribuida que almacena y administra la información acerca de los recursos de red y los datos de algunas aplicaciones. ¿Sí? Entonces, ese controlador de dominio debemos instalar lo que son los servicios de dominio de Active Directory o directorio activo. Otro de los aspectos importantes a tomar en cuenta en un dominio son los usuarios, que las cuentas de usuario nos sirven para identificar y autenticar a las personas que podrán acceder al sistema, es decir, loguearse al controlador de dominio, y además nos va a permitir administrar y gestionar los permisos y privilegios que servirán para controlar el acceso que los usuarios hacen a los recursos del sistema. Los equipos, podemos tener también una base de datos en el cual almacenamos información relativa a los equipos que forman parte del dominio. Esto lo podremos ver cuando veamos lo que es la gestión de usuarios. Podemos asignarle a un usuario que pueda iniciar sesión específicamente desde un equipo que tiene una dirección IP tal. Bien, los grupos, habíamos mencionado, es una colección de usuarios, equipos u otros grupos, y se usan para simplificar la administración del acceso de usuarios y equipos a los recursos. Es decir, es más fácil darle permisos a un grupo que a cada uno de los usuarios en forma individual. Las unidades organizativas. ¿Qué son las unidades organizativas? Bueno, pues son objetos del directorio que a su vez pueden contener otros objetos, y una unidad organizativa permite agrupar objetos del directorio activo en nuevos contenedores. Se utilizan para delegar la administración de sus objetos a otros usuarios distintos del administrador del dominio, también para personalizar el comportamiento de los usuarios y o equipos mediante la aplicación de directivas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las unidades organizativas. Vemos que tenemos una unidad organizativa que podemos llamarle ventas, y dentro de esa unidad organizativa podemos agruparlas por usuarios y equipos. O podemos hacerlo de esta forma, una estructura de tipo organizativa. Tenemos pues lo que es a lo mejor una matriz que está ubicada en Vancouver, y separarlo a través de dos unidades organizativas, que es una que se llama ventas y otra que se llama reparaciones, y dentro de estas unidades organizativas podemos poner los demás objetos que pueden ser usuarios, equipos, etcétera, etcétera, y esto nos permitirá simplificar lo que es la administración. Muy bien, ¿cuáles son las alternativas para instalar un controlador de dominio? Pues Windows Server, que todos conocemos, la mayoría trabajamos con Windows. Para esto hay Windows Server y habrá diferentes versiones. Y la otra es a través de lo que es Linux. Con Linux vamos a poder implementar, a través del protocolo Samba, podemos implementar un controlador de dominio. Hay una distribución de Linux especializada en este sentido que se llama Linux Angel, que es la que vamos a ver en los siguientes videos. Muy bien, esperando que esta información les sea de utilidad, y por su atención, muchas gracias. Espero que puedan ver los siguientes videos en el cual trataremos con Linux Angel.